Listo, empezamos entonces. Acá presento de entrada un texto y debo justamente decir pues que en la materia en la que yo imparto es muy importante siempre no solo leer, ¿no? Sino también releer. Quiero que ustedes de manera silenciosa desde sus casas lean, por favor, lean este párrafo, este texto pequeño. Doy 2 minutos para que puedan hacerlo, por favor. Y luego, en el chat, yo quisiera que ustedes respondan la pregunta que hago al inicio. Pregunto justamente al inicio, una vez que usted lo lea, ¿qué le falta a este texto? Es la pregunta con la que inicio. ¿Qué le falta a este texto? Y usted lo va a descubrir una vez que lo lea. Así que por favor, yo voy en este momento a silenciar mi micrófono por 1 minuto para que usted lo lea y luego en el chat, aquellos que tengan la seguridad y la certeza de la respuesta a la pregunta, ¿qué le falta? ¿Sí? Entonces silencio el micrófono por un momento. Luego lo reactivo para continuar con el tema. Listo, tiempo cumplido. Entonces, ahora sí vamos a ver cuáles fueron o son las respuestas generales según lo que veo acá. Ok, veamos. Por acá mencionan que le falta el título. Muy bien, Alex, exacto. Recuerden, la instrucción fue encontrar, por decirlo así, lo que falta. No sabemos el título. Ok, dice por acá. Acá mencionan un poco el tema de los cambios climáticos, menciona, dice que le faltan los signos de puntuación, el título, ok. Falta el título, el título, el título, ok, listo. Veo que la mayoría de respuestas justamente mencionan que le falta el título o las tildes, dicen en algunos casos. Recuerden, la pregunta es, ¿qué le falta al texto una vez que lo leímos? Hasta ahora nadie lo ha podido encontrar, por decirlo así. ¿Qué es lo que hace falta? A ver, cuando lo leyeron, ¿notaron tal vez que, que se entendía de inicio a fin? ¿De repente no sintieron que faltaba algo? Les pregunto. ¿Ah? Ese es el tema justamente de la clase. Falta algo. Pareciera que las ideas están cortadas, que las ideas están como muy segmentadas, que son como muy mecánicas, como muy robóticas. ¿No? Porque el punto seguido justamente, pues, da a entender eso, ¿no? No hace falta algo. ¿Qué es lo que falta? Vamos por acá. Falta ordenar, me dice por allí Anthony. Falta información más concreta, perfecto. Le falta orden, dice, muy bien. Listo, ya por allí vamos, nos estamos acercando, así es. Es muy seguido el texto, no son muy expresivos, muy bien. Perfecto, ya con esa respuesta ya me quedo más tranquilo. Exacto, definitivamente. ¿Qué es lo que le hace falta a este texto? Cuando ustedes los leyeron, seguramente lo pueden notar que es muy mecánico. Y esto porque faltan, perdón, unas pequeñas palabritas llamados conectores. Los conectores, en la gramática, en la lengua y en la literatura, son esas palabras pequeñas o el conjunto de palabras que me ayudan a que el texto tenga sentido. Por eso esa percepción que muchos tenían de que le faltaba algo, ¿no? Decían, falta información, decían también por acá, no son muy expresivas. Falta ordenar, fue la persona que más se acercó. Sí, es lo que falta acá, le falta el sentido. ¿No? Le falta la coherencia, porque pareciera un texto incoherente. Entonces, ¿qué palabras, qué conectores, ya sabremos qué es eso, son los que faltarían o completarían para que este texto tenga sentido? Porque esa es la función de los conectores, justamente vamos a trabajar acá con esta opción. Entonces, en la primera línea no haríamos nada, porque es una línea informativa, ¿no? Habla acerca o trata sobre el fenómeno del niño, lo leo. El fenómeno del niño ocurre cada cierto de tiempo en las costas del Perú. Allí nos está informando qué es este fenómeno natural y en qué lugar y en qué país se origina. Por lo pronto, todo bien. Pero a raíz de la segunda oración, a raíz del segundo punto, sí pareciera que faltará algo. Entonces vamos a descubrirlo, ¿no?
Las aguas frías de la costa se calientan mucho, comienza la explicación. La corriente ecuatorial cálida se desvía de su curso, nuevamente lo corta. El fenómeno del Niño provoca muchas alteraciones en el clima, como lluvias torrenciales, nuevamente un punto cortante. Debemos seguir las recomendaciones de defensa civil. Aquí, justamente, antes de la corriente, falta un conector. Por este momento lo voy a decir yo para que luego podamos pasar a la parte teórica y podamos saber de qué estoy hablando y el próximo martes la parte práctica para que quede más claro, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, una vez que se da la información, la idea informativa de al inicio, cuando se menciona que las aguas frías de la costa se calientan mucho, justamente aquí faltaría un conector. ¿Y cuál sería este? Pues vamos a ver, ok, las aguas frías se calientan. Aquí lo que podemos notar claramente es que falta una idea que una, ¿no? La idea 2 con la idea 3 a través de un conector, pues por decirlo así, de consecuencias, es decir, como esto se debe a aquello. Por ejemplo, las aguas frías de las costas se calientan mucho, puede ser un porque, por ejemplo, porque la corriente ecuatorial cálida se desvía de su curso, o esto se debe a que la corriente ecuatorial cálida se desvía de su curso. Vamos a poner uno sencillo aquí, ¿ok? Un conector que es por qué, pero repito, pueden ser varios. La idea acá es explicar la consecuencia, por qué las aguas frías se calientan, y aquí lo explica, ¿no? Entonces allí el texto va teniendo más sentido. Las aguas frías de la costa se calientan mucho porque la corriente ecuatorial cálida se desvía de su curso. Allí hay sentido. Pasamos a la siguiente parte de la oración. Luego se menciona que, del texto, perdón, el fenómeno de El Niño provoca muchas alteraciones en el clima. Nos da ejemplos, como ese es otro conector, por ejemplo, ¿no? Es un conector, lo voy a marcar también para que lo tengan presente. ¿Cómo? Luego continúa con la siguiente parte. Hay un punto nuevamente y finaliza el texto con debemos seguir las recomendaciones de defensa civil. Acá también faltaría justamente otro conector para concluir, ¿no? Para concluir justamente, entonces diríamos, el fenómeno del Niño provoca muchas alteraciones en el clima, como lluvias torrenciales, etcétera. Por eso, por este motivo, por esta razón, ¿no? Porque pues si la defensa civil actúa es justamente para salvaguardar nuestra integridad. Vamos a poner por esta razón, por este motivo, por decir algo. Ok, solamente de esa forma el texto podría tener más sentido si lo leo desde el inicio, ¿no? El fenómeno del Niño ocurre cada cierto tiempo en las costas del Perú. Las aguas frías de la costa se calientan mucho porque la corriente ecuatorial cálida se desvía de su curso. El fenómeno del Niño provoca muchas alteraciones en el clima, como lluvias torrenciales. Por este motivo, por esta razón, por estas circunstancias, debemos seguir las recomendaciones de la defensa civil. Solamente así, o con otros conectores de la misma especie, del mismo tipo, el texto podría tener sentido. Si no, la verdad, no tendría, ¿no? Todo justamente se perdería, por decirlo así, y nos encontraríamos con muchas dudas. Dicho esto, entonces vamos ahora sí a continuar con esa introducción. Vemos por acá algunas otras respuestas a lo que estábamos hablando justamente. Entonces, por eso, muy bien, aquí me daban ejemplos de conectores. Ahora sí, vayamos al siguiente punto. Entonces, el título, una vez que ya introdujimos el tema, es los conectores gramaticales. Con, con el ejemplo anterior, con la lectura anterior, ¿cómo podríamos definir lo que es un conector? Veamos. Vía chat. Recuerden que todo lo que pregunto, las respuestas, por favor, vía chat, ¿sí? Para no caotizar un poco el tema del audio. Con lo que ya pudimos leer, con las correcciones que hicimos, que pueden darse de muchas maneras, ¿no? No es 100% así como yo lo hice, pueden ser conectores de otro tipo, mientras la función sea la misma. ¿Cómo ustedes definirían qué es un conector gramatical o también conector lógico, como le llaman? Vemos por acá algunas respuestas, me dicen, no se podría expresar ningún buen mensaje, no se entenderían bien, también por acá, perfecto. ¿Cómo podríamos definir qué es un conector? ¿Qué son los conectores? No tuviera sentido, perfecto. Muy bien, claro, claro, entonces, ¿no? Efectivamente, si un texto, y aquí ya respondemos la segunda pregunta, ¿no? Directamente. Luego yo pregunto lo siguiente y digo, ¿qué pasaría con el lenguaje y los textos también, orales, tanto orales como escritos, si no existieran los conectores? Como bien ustedes lo dijeron en el chat, si los textos, si nuestra comunicación no tuviese conectores, simple y sencillamente
no tendrían sentido, así como ustedes los percibieron. Muy bien, por acá Alex también menciona, un conector es o sirve, dice, para darle sentido a la frase o al relato. Perfecto, así es. Es importantísimo, ¿ah? Les cuento que a veces en nuestro lenguaje, en el español, hay pequeños detalles que pareciera que no tienen importancia, pero si no le damos la debida importancia, pasan por desapercibido y se genera una distorsión del lenguaje. Yo hago un ejemplo. Justamente la primera instrucción. Aquí I, por ejemplo, la consonante I, que acá suena como vocal, la Y, como le decimos. Si no estuviese la I, dijera lo siguiente, lo voy a leer yo. Recuerda, di una definición de conector. Solamente con haberle quitado el conector I, ya la oración, la consigna pierde sentido. Recuerda, di. No hay sentido, usted dice, algo pasó allí. ¿Ven? Así de importantes son los conectores. Son, como bien lo dijeron ustedes en el chat, los que le dan sentido a las oraciones. Por eso son muy importantes en la comunicación en nuestro lenguaje. Listo, pasamos a, ahora sí, una vez que ya hemos respondido la activación de conocimientos previos, con justamente la definición. Y acá sí yo voy a pedir la ayuda, por favor. Le voy a activar el audio a Alex. Alex, por favor, ¿me puedes ayudar con la lectura de la definición de los conectores? Está habilitado tu audio. Gracias. Puños de amor inspirada con su esposa y en el que incluyó como las... Los conectores son palabras o conjuntos de palabras que unen las diferentes partes de una imagen y les otorga relación lógica por medio de la unión de ideas, oraciones y párrafos. Listo, Alex, gracias por tu participación, por tu lectura. Efectivamente, entonces los conectores son palabras, como por ejemplo, porque, desde que tenemos ya el audio, Alex, vamos a desactivarlo por acá. Ahí, ya, listo. Palabras, una sola incluso en muchos casos, como porque, o también conjunto, como las que puse hace un rato. Es por esta razón, tres en este caso, ¿no? Entonces pueden ser o una o varias, pero tienen justamente la función, como menciono acá, de darle sentido a un mensaje, ¿no? Le dan lógica, le dan coherencia justamente a las oraciones, a las ideas, a las frases, a los párrafos, a los textos, a cualquier texto de cualquier forma, ya sea oral o escrita. Son, repito una vez más, muy, pero muy importantes. ¿No? Acá vemos la imagen justamente gráfico acá, donde están dos personas conversando y me dice, hay que conectar las ideas, dice, ¿no? El de la figura de la izquierda y justamente de la derecha dice, efectivamente, usemos conectores. Son muy importantes, una vez más, repito, esa idea. Una vez que ya entonces sabemos la definición, vamos a los tipos, ¿sí? Vamos a los tipos. La verdad, conectores en nuestro idioma hay una infinidad, ¿no? La lista es interminable, pero yo justamente para hacer uso efectivo del tiempo y de la clase, solamente voy a tomar como ejemplo cinco tipos de conectores que son muy usados, ¿no? En nuestro diario, en nuestro diario vivir, en nuestro diario escribir y todo lo demás. Perdón, por acá es satélite la opción. Acá estamos de vuelta. Permítame un ratito. Listo, ahí estamos. Presioné mal un botón. Ya, vamos con los tipos entonces, solamente cinco, repito, porque hay un montón, ¿no? Entonces la idea es reconocer justamente estos cinco y trabajar en estos cinco para la futura actividad, que quede claro eso. Lo leo yo en esta parte, entonces existen varios tipos de conectores que se usan según el propósito del emisor o según el mensaje, es decir, según la idea. Si es una idea para concluir, usaré un conector conclusivo, por ejemplo. Si es un conector para designar un orden, como por ejemplo decir primero, si ustedes revisan el chat, cuando yo envié el mensaje antes de las 8, ahí usé varios conectores, dije primero hablará Miss Lucy, luego yo, ese tipo de conectores, por ejemplo, el luego y el primero, así como el segundo, el tercero, son ejemplos de conectores ordenativos. Así también los hay locativos, por ejemplo, para ubicar, ¿no? Y digo aquí, allá, bueno. Entonces, la idea es reforzar que hay muchísimos conectores, muchos tipos, pero aquí, en esta clase, solamente vamos a trabajar con cinco. Y en función de estos cinco, es justamente que vamos a trabajar las siguientes actividades. Vamos con el primero, son los siguientes. Aditivos. En este caso le voy a pedir nuevamente ayuda a una persona. Solamente estoy siguiendo el orden de la presentación. Andrés Vera. Andrés, he habilitado tu micrófono. No sé si nos puedes ayudar con la lectura de los conectores aditivos, por favor. Adictivos sirven para adicionar o agregar información. Ejemplos:
y además también por añadidura, incluso hasta para colmo. Oración. No solo toca el piano, además canta muy bien. Listo. Muchas gracias, Andrés, por tu colaboración, por tu participación. Así, entonces empezamos con los primeros. Aditivos, ¿no? Aditivos, así tal cual. Su nombre es muy usado, por ejemplo, incluso en la suma, ¿no? Cuando estamos en escuelita, por ejemplo, nos enseñan que a la suma se le llama también, ¿de qué otra forma? Veamos. ¿De qué otra forma se le llama a la suma? Recordemos cuando estábamos en escuela, ¿no? ¿De qué otra forma le llamamos a la suma, por ejemplo? Mandaban las tareas de realizar 10 sumas, me invento. Pero las maestras y los maestros también llaman a las sumas de otra forma. ¿Por qué pregunto esto? Porque esa forma llamada a las sumas tiene que ver justamente con el primer tipo de conector, porque tiene que ver justamente con eso. Veamos, por acá tengo respuestas. Adición, gracias Enis, gracias Eddie. Perfecto. Adición. Entonces, ¿qué es adicionar? Es sumar. Entonces, los conectores aditivos, así con I, no con C, no adictivos, ojo, sino aditivos, son los que se usan, los que sirven para agregar información, para sumar información. Los ejemplos, acá he puesto los más comunes, ¿ya? Y es el que está muy presente en nuestro idioma. Además, también está muy usado, acá usan conector también, el también, por lo consiguiente, incluso también, miren cómo son, incluso los conectores son muy naturales al momento de usarlos, ¿no? No son forzados. Se dan al momento de hablar porque son parte de la expresión cotidiana de cada uno de nosotros. Acá tenemos otros ejemplos, como bien lo leyó su compañero, hasta para colmo, ¿no? Y acá justamente pongo una oración para un poco ejemplificar. Y entonces me refiero a una persona y digo, no solo toca el piano, ojo, no solo toca el piano, y aquí viene la función, agrega la información. Además, es decir, además de tocar el piano, canta muy bien. Entonces, en resumen, los conectores aditivos como y, además, también, por añadidura, incluso, hasta, para colmo, vienen ubicados tres puntos suspensivos porque faltan muchísimos, son los que se usan para agregar o sumar información. Como en este caso, aquí he coloreado justamente con otro color para que se pueda notar. Aquí queda clarísimo que además de agregar una cualidad, como es tocar el piano, también canta, ¿no? Son sencillos este tipo de conectores. Pasamos ahora a los segundos. No se preocupen, recuerden que hoy solamente es la parte teórica, ¿sí? Ya el día martes tendremos tiempo para poder repasar desde la manera práctica. Ni tampoco es necesario memorizar ni saber todos los conectores. Lo importante de los conectores es saber su función, es decir, si es para sumar información, es aditivo. Esa es la idea, que tú reconozcas con qué fin se usa, con qué propósito, ¿no? Porque a veces un poco nos mareamos en cuáles son o cómo los identificamos. No, eso no importa realmente. Lo que importa es que reconozcamos la función y según la función, allí usar uno. Vamos con el siguiente, vamos con los causales. La palabra lo menciona. Causa, consecuencia. Le voy a pedir en este momento ayuda al tercero en la cola. Este es Ángeles Arellano. Ayúdeme, Ángeles, por favor, con la lectura. Causales expresan causa o consecuencia entre ideas o conceptos, por ejemplo, por qué, puesto que, ya que, por lo tanto, debido a que, por consiguiente, por lo cual, por esto. Oración. Estoy muy contento porque aprobé el examen final. Muchas gracias también, Ángeles, por la participación. Perfecto, ¿no? Entonces, los causales, repito su nombre, causa, causa o consecuencia son iguales, de hecho le llaman así, causales o consecutivos. Estos acá se usan o expresan para justamente mencionar una causa y una consecuencia de algo, ¿no? Entre dos más conceptos. Los más comunes son acá los he puesto porque siempre lo usamos para explicar algo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué llegaste tarde? Porque hubo mucho tráfico. He usado un conector. Repito, están tan presentes en nuestro idioma que a veces no les prestamos atención, pero son muy importantes. Si no estuvieran, hablaríamos incoherencia, ¿no? Estuviéramos como en la época bíblica de Babel, donde no se entendía nada, ¿no? Perdón por la comparación, pero es para hacer entender la idea. También usamos mucho, por ejemplo, el ya que también, por lo tanto, puesto que, debido a que, por consiguiente, por lo cual, por esto, ¿no? Hay tres puntos subjetivos porque la lista es interminable. Entonces, solo debemos reconocer cuáles son los causales, los que expresan una causa-consecuencia. Acá la oración,
Estoy muy contenta, entonces yo preguntaría, ¿y por qué estás muy contento? Ah, porque ha aprobado el examen final. Estoy muy contento. Ah, ¿por qué? Porque ganó Emelec, porque ganó Barcelona, porque ganó la selección, por decir algo, ¿no? Cuando justamente explicamos algo, usualmente usamos conectores causales. El más común, lo he usado acá, es el porque. Porque unido, ¿ah? Unido, no separado y sin tilde, porque el por qué es separado con tilde y se usa para hacer una pregunta o una interrogación. En cambio, el por qué unido es para una explicación, ¿ok? En este caso, para explicar una causa. Sencillo también entonces el segundo tipo de conector, que son los causales. Hasta ahora dos aditivos, no lo olviden, para agregar información. Y ahora los causales para expresar una causa o consecuencia. Vamos con el tercero. De contraste, le pido ayuda. Vamos con el siguiente en la cola y es Anthony Rivera. Anthony, te he activado el audio para que me ayudes con los siguientes de contraste, por favor. De contraste sirven para oponer ideas o conceptos. Ejemplo, pero, sin embargo, a pesar de, por otra parte, no obstante, por el contrario, en cambio. Oración. Martín dijo que venía, sin embargo, cambió de opinión. Listo. Muchísimas gracias, Anthony, ¿no? Acá, claro, contrastar es comparar, en otras palabras, u oponerse a algo. Eso es contrastar. Un conector de oposición. Es decir, cuando menciono una afirmación, pero inmediatamente la niego, por decirlo así. Los de contraste sirven para oponer ideas o conceptos. ¿Quién no ha usado un pero, no? De hecho, un refrán que siempre decimos, siempre hay un pero, o para todo hay un pero. Efectivamente, ¿no? Porque siempre hay oposición en nuestras vidas. Siempre hay pruebas o desafíos. Y el pero justamente está para eso. No es que a todos le ves un pero, dicen a veces las mamás o los papás. Pues sí, ¿no? El pero es un conector justamente de contraste. También son muy usados el sin embargo, por ejemplo. Miren cómo usa el por ejemplo, que es otro conector. No obstante, también, por el contrario, son los más usados, ¿no? Repito, los tres puntos suspensivos es porque hay infinidad de conectores. La idea no es marearlos, aturdirlos con los ejemplos, sino que ustedes reconozcan la función, repito una vez más, la intención del emisor al usarlo. Acá está la oración. Martín dijo que venía, afirma, confirma que él va a presentarse y luego inmediatamente se niega, ¿no? He usado un conector, dos usé y luego. Ok. Sin embargo, dice él, o sea, va a poner lo anterior, cambio de opinión. Queda claro entonces que los conectores de contraste sirven para oponer ideas. Se me ocurre otra en este momento. Fui a la fiesta, pero me fui temprano. O, pero no bailé, por ejemplo, ¿no? Afirmo algo y luego también pues lo niego. Aquí también debo decir, por ejemplo, que también se usa, no lo he puesto acá, pero como un dato extra curioso, el más. El más sin tilde también es sinónimo de pero. También lo podemos usar como un conector de contraste. El más con tilde no, porque esa hace referencia a la cantidad, ¿no? Comí más que ayer, por ejemplo. Entonces, tres tipos hasta ahora, no olviden, aditivos, sumar información, los de contraste para poder oponer ideas y los causales para explicar una causa o una consecuencia. Vamos con el cuarto, recuerde que son cinco comparativos. Vamos a pedirle por acá, vamos con el siguiente en la lista y es Arlet Rodríguez. Arlet, ¿me podrías ayudar con la lectura de los comparativos? Arlet, creo que no. Entonces, a ver, Arlet, ¿me confirma? ¿Sí, no? Sí, Sí, ya, gracias. eh, Leo, Sí, sí, ya, comparativos, Arlet. comparativos, expresan semejanza entre ideas o conceptos. Ejemplo, igualmente, de la misma forma, de la misma manera. Oración, el rosal creció mucho este verano, igualmente el jazmín. Listo, muchas gracias, Leti. Efectivamente, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces nos podemos confundir con los comparativos y con los de contraste. Yo lo resumo de la siguiente forma. Los comparativos tienen que ver con las semejanzas, con los que se parecen una idea con otra. Y los descontrastes son para las
diferencias, en otras palabras. Esa es la clave. Los conectores comparativos se usan para establecer semejanzas, afinidades, mientras que los de contraste es para justamente poder, pues, buscar las diferencias, ¿no? Con esa aclaración para poder seguir. Ahora, si vamos con los comparativos, entonces son los que expresan semejanza entre ideas o conceptos. Los más usuales, tal vez, igualmente. Como por ejemplo, digo, no sé, me siento aburrido. Igualmente yo. O yo también me siento de la misma forma o me siento igual que tú, por decir algo, ¿no? También los usamos. Otros ejemplos son de la misma forma, de la misma manera. También es muy usado, ¿no? En nuestra práctica diaria del habla o la escritura. A coloración, miren cómo voy a comparar em, un tipo, en este caso sería arbusto, ¿sí? El rosal. El rosal creció mucho este verano y luego comparar es establecer semejanza. Igualmente el jazmín, es decir, que ambos estuvieron a la par y que ambos crecieron de la misma forma, ¿ok? Esos son los conectores comparativos, los que se usan para poder comparar, es decir, para poder igualar, para encontrar una semejanza entre dos o más ideas. Y por último, llegamos a los últimos tipos. Recuerden que solamente iba a tratar 5 nada más, ¿no? Para que sea pues más focalizado el tema. Vamos con el quinto tipo. Le voy a pedir ayuda acá. Permítanme ver. Sigue acá en la cola. Tenemos a Armando León. Armando, no sé si puedes ayudarme con los explicativos. Explicativo. Buenas noches, licenciado. Explicativo. Sirven para dar paso a una explicación que profundiza un concepto. Punto. Ejemplo, es decir, coma, o sea, coma, dicho de otro modo, coma, en otras palabras, coma, mejor dicho, coma, de esta manera, tres puntos suspensivos. Oración, voy a comprar acciones, coma, o sea, coma, a invertir mi capital. Gracias, Armando, y buenas noches. Listo, efectivamente. Entonces, los explicativos, como su palabra lo menciona, son los que sirven para dar paso a una explicación. Y cuando damos una explicación, pues cuando algo no queda del todo aclarado. De allí que también se les suelen llamar como aclaratorios. A los conectores explicativos también se les suelen llamar aclaratorios, porque son los que dan paso a una explicación tal vez más profunda de un tema que no ha quedado claro. Como, por decir algo, los más usados, es decir, supongamos que yo quiero aclarar algo, una palabra técnica que no entienda, y entonces digo, y le desmenuzo, por decirlo así, por partes y le explico qué significa lo uno y lo otro. O sea, también, ¿no? Separado y sin tilde, porque ósea, eso hace referencia a, pues, al sistema esquelético de nuestro cuerpo, ¿no? Cuidado con ese detalle también. Mejor dicho, siempre lo usamos, ¿no? A veces decimos algo y tal vez no nos entendieron y decimos, ah, mejor dicho, tal cosa. Así, tal cual. El mejor dicho también es un conector que sirve para explicar. De la misma forma también podemos usar en otras palabras, por ejemplo, ¿no? Dicho de otro modo, dicho sea de paso, bueno, hay un montón, repito, de conectores y yo ubico una vez más, menciono los que son más usuales o más comunes. Veamos acá a la oración, el ejemplo. Voy a comprar acciones, menciona una X persona, y si ahí no sabe, por ejemplo, qué son las acciones o a qué hace referencia, entonces explica. O sea, es decir, voy a invertir mi capital, es decir, voy a invertir mi dinero para poder obviamente luego hacerlo crecer, en otras palabras, ¿no? Estoy entendiendo que de repente no conocemos mucho el tema del emprendimiento, no sé, del mundo de los negocios y todo lo demás. Y entonces ahí podríamos aclarar incluso qué son las acciones, qué es el capital y todo lo demás, ¿no? Pero no entraremos ahí porque esa es materia de Miss Marisol, ¿no? De la materia de emprendimiento. En todo caso, para eso se usan los conectores explicativos, para poder profundizar una idea. Estos son los 5 tipos de conectores que yo he traído para esta noche. Ujú. Porque pues me parece que son los que de una u otra forma los que más usamos. Vamos a ver, vamos a repasar un poco, voy a dejar de compartir. Ahí acaba la información. Usted va a notar en la presentación que está lo siguiente, que es un taller, pero esto aquí
es lo que voy yo a subir en la plataforma. Entonces todavía no lo voy a presentar ni explicar. Esto lo voy a explicar ya el martes. El martes explico en qué consiste el taller, dónde lo encuentran y todo lo demás, ¿no? El martes practicamos rápidamente con algunas oraciones. Les explico lo que vamos a hacer. Unas oraciones para completar, a ver qué conectores ustedes ubicarían, ¿no? Y ya con esa práctica, ahora sí, luego explico en qué consiste el segundo insumo. A ver, por lo pronto veamos. Dejamos de compartir. Vamos al chat. Son 5 tipos de conectores. Digamos que está la memoria fotográfica. A ver, vía chat, los nombres. Necesito los nombres de los 5 conectores que mencioné. ¿Cuáles son? No importa el orden. No importa el orden. Dele. Los nombres nada más. Los nombres de los conectores que aprendimos hoy. Son 5, los más usuales. Aditivo, muy bien. Recuerden, para sumar información, para agregar. Comparativo, perfecto para las semejanzas. De contraste, perfecto para las diferencias. Causales para las consecuencias. Y el último, muy bien, explicativos. Perfecto. Veamos, ahora quiero que de manera aleatoria, es decir, que yo sé que ustedes conocen, porque repito, los usamos, están ahí presentes. Nadie cuando va a hablar o escribir dice, en este momento voy a usar un conector. No, son parte natural de nuestra habla. Ahora, no les voy a pedir ejemplos de conectores de estos tipos. Solo quiero que ustedes pongan en el chat ejemplos de conectores que ustedes conocen o que siempre usamos por lo general. Ok, ¿por qué? Muy bien, vamos ahora con ejemplos. Ejemplos de conectores en cambio, además, perfecto, muy bien. El además para sumar, el tal vez también cuando hay una duda, perfecto, el o sea para explicar. El sin embargo es muy usual, mejor dicho, más también, desde luego, perfecto, mejor dicho. Por lo tanto, ok, se dan cuenta que este tipo de conectores o este tema es muy importante porque está muy presente en nuestra habla. Y lo más importante, identificar ¿en qué caso debo usarlos? Si es para sumar una información, debo utilizar uno, pues, de adición. Si hay un contraste de ideas, un comparativo. Si lo que busco es unir o buscar semejanzas, uno justamente de igualdad en este caso, ¿no? Los comparativos. Si busco explicar algo, los explicativos y así sucesivamente. Esa es la idea, que puedan identificar ese tipo, más allá justamente de los ejemplos. Ok, hasta allí la parte teórica por añadidura, perfecto, es decir, de la misma manera, muy bien, más bien también, igualmente, ok, gracias a todos los que respondieron en el chat. Todos son ejemplos correctos. En este momento, allí vamos a cerrar la clase y la grabación y yo solamente me voy a quedar con las personas que si es el caso, usa un conector. Si es el caso, o sea, este es un conector opcional. Si es el caso, tengan alguna duda respecto a algo que haya dicho o a la primera actividad. Si no es el caso, si usted está claro, porque esta primera clase solamente fue la teoría, nada más, en honor a los 40 minutos, usted tranquilamente puede retirarse sin ningún problema, ¿no? Pero si tiene alguna pregunta, que es un momento que yo con gusto lo atiendo, pero que sea algo que realmente genere duda, ¿no? Si es algo que ya dije, no, pues no allí gastemos nuestro tiempo. No recordemos que tenemos ya, pues obviamente, la siguiente clase. Entonces, de aquí nos vemos el día martes. Me voy a despedir con una frase que me gusta mucho y es la siguiente: el que estudia, aprende, el que aprende, sabe y el que sabe, triunfa. Con aquellos que todo está claro, nos vemos en la siguiente semana, el día martes, y aquellos que tienen alguna duda los recibo en algunos minutos. Que descansen, que tengan un excelente fin de semana.